muy agradecido a todos de que estéis aquí. Hoy es la segunda conferencia que tenemos en este mes de octubre respecto sobre la figura de don Pedro Menéndez de Avilés. Figura especialmente relevante, que aunque tenga el de Avilés, evidentemente fue una figura española y desde luego que al menos los asturianos deberían de tener un conocimiento más amplio de lo que actualmente tienen. Esta segunda conferencia está, como la primera, coorganizada con la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que ya en su momento Chema cuando vino, José María, la presentó, y hoy tenemos aquí a la asociación pues un poco representada por Marcelino Lastra, al que agradecemos tanto a él como a otros miembros de la asociación por su presencia. Ay, amigo, faltaba eso. Bien. Dicho lo cual, paso a presentar a lo que importa. Lo que importa es los dos conferenciantes que tenemos ahora, dos personas jóvenes y podría decir esa tontería de sobradamente preparados, pero es que es verdad. Con lo cual, paso a presentaros. Ramón Vega, doctor en Historia del Arte. De Historia del Arte. Bien. Su doctorado, su última tesis doctoral, fue sobre la Armada Española y sus intereses en Asia, ¿cierto? Y Hugo Vázquez, su doctorado, que estrena prácticamente aquí con nosotros, lo cual es un placer y un honor, es acerca de las cuentas del Gran Capital. Yo creo que no hace falta ya muchas más cosas, porque ellos simplemente añadir que en 2019 fueron los comisarios, los organizadores de la exposición cuyo título es el mismo que el de esta conferencia, don Pedro Menéndez de Avilés, señor de la mar. Una exposición que fue presentada aquí, como digo, en 2019 en la Casa de Cultura. Y dicho lo cual, vamos a dar la palabra, si os parece, a lo que importa. Adelante Hugo, adelante Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. Vamos a hacer glosar una pequeña exposición o versión de nuestra exposición, de la que realizamos en su día, tratando de hacer solo una serie de paradas en elementos fundamentales de la exposición que tenían que ver con la investigación. Es decir, no estamos aquí para contar lo mismo que se cuenta siempre sobre Pedro Menéndez de Avilés, sino que durante el proyecto de la creación de la exposición trabajamos en diferentes aspectos de la investigación, desde el punto de vista de la paleografía sobre todo, por parte de mi colega Hugo Vázquez Bravo, y por mi parte en la parte de reconstrucción, tanto de las estructuras como incluso de los barcos vinculados con la figura de Pedro Menéndez, que es un elemento fundamental. Como veremos, el concepto de adelantado no se limitaba simplemente al título, sino que era adelantado en muchos órdenes. Y esto es lo que vamos a hacer hincapié durante esta presentación. Y sin más dilación, por favor, el señor Hugo va a tomar la palabra para comenzar a glosarnos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los que habéis venido, gracias a Joaquín por habernos llamado y decir que la verdad es que verdaderamente contento de estar aquí. Han pasado 14 años desde el inicio de nuestra colaboración y es la primera vez que actuamos juntos en Asturias. Es decir, hemos esperado 14 años, día especial. Y por otro lado estoy muy contento porque lo que motiva el que estemos aquí ha sido una exposición que se hizo ya hace unos cuantos años. El hecho de que después de tantos años, incluso después de la pandemia, la gente se acuerde de ella significa que algo mal no estuvo. Es decir, es bastante orgullo por mi parte y por parte de Ramón, estamos convencidos. Y entrando ya en materia, lo primero que vamos a hacer es intentar definir quién es Pedro Menéndez de Avilés. Es la primera pregunta que deberíamos de responder, sobre todo pues, si hubiese alguien en la sala que nunca ha oído hablar de este personaje. Pedro Menéndez de Avilés posiblemente es uno de los mejores marinos que hubo en el siglo XVI y por ende es uno de los personajes más ilustres de la historia de la navegación internacional. No es un marino al uso, es decir, no era un marino exclusivamente de guerra, sino que tuvo otros cometidos que luego Ramón irá desarrollando un poquito. Y sobre todo decir eso, que no es un marino de guerra. En ese periodo conocemos a unos cuantos marinos, como puede ser el caso de Cristóbal Colón, que se hizo célebre obviamente por el descubrimiento de América, Fernando de Magallanes o Elcano, por otro hecho puntual, como es la primera vez que se dio la vuelta al globo navegando. Incluso mucho más cercanos a nuestro personaje tenemos a Álvaro de Bazán, al que muchos consideran el padre de la Armada Española, o el grandísimo Andrea Doria.
Andrea Doria, que se veía a sí mismo, tenía tan alto concepto de sí mismo que incluso llegó a mandar que se le representase como el propio dios Neptuno, el rey de los mares, el dios de los mares. Bueno, la diferencia, Pedro Menéndez sería de este segundo, digamos, de este segundo grupo, es decir, de personajes que no brillan por un hecho concreto, es mucho más que la Florida, sino por toda una carrera profesional al servicio de la corona. Decía que a diferencia de estos dos personajes, de Álvaro de Bazán, por ejemplo, y de Andrea Doria, fueron personajes que su ámbito de adaptación fue el Mediterráneo. Y en el Mediterráneo, digamos, la tesitura era bien distinta a la del Atlántico, hasta el punto de que esta gente tuvo que colaborar entre sí. Un ejemplo bien claro es, por ejemplo, la batalla de Lepanto, donde no solo fue Álvaro de Bazán al mando de la Armada Española, sino iba Andrea Doria al mando de esa Armada Aliada de Génova. Incluso hubo otro, digamos, jefe de la escuadra veneciana, incluso a un barco de la actual Dubrovnik, de la República de Ragusa. Y decir también un dato muy importante, y es que Álvaro de Bazán, por ejemplo, ya muy consciente de que en esa época, digamos, donde se guisaba todo era el Océano Atlántico, pues quiso en algún momento dar el salto a ese océano y, sin embargo, el rey prefirió mantener a Pedro Menéndez y solo pudo pasar a Álvaro de Bazán al Atlántico cuando Pedro Menéndez ya hubo fallecido. En la exposición, en la primera sala, una de las cosas que incluimos fue el planisferio de Urbano Monti, del año 1587. Es una, digamos, de las representaciones cartográficas más célebres, pertenece a la Universidad de Stanford y nos dio todo el uso para la exposición, siendo la primera vez que este mapa era publicado aquí en España. Bueno, este mapa, una de las razones por las cuales lo incluimos, fue porque representa tres elementos que están muy vinculados con Pedro Menéndez. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el centro de la escena aparece un rey, Felipe II, como señor del mar Océano. Mar Océano es como se conocía el Océano Atlántico en aquella época. Y como lo ven aquí, está señoreando, son sus territorios, sus dominios. Digamos, el propietario de la tierra de un lado y del otro de ese mar. Aparece, como decimos, la Armada de España, o la Armada de Pedro Menéndez, que es ese segundo conjunto, y que es con lo que también está vinculado Pedro Menéndez, luego lo iremos explicando. En cualquier caso, uno de los principales méritos de Pedro Menéndez es haber consolidado justamente la presencia española en los años en los que más necesidad había de ello, justamente no perdiendo nunca contra un marino de, digamos, ningún navío de guerra de otras potencias y manteniendo a raya la piratería. Y el último conjunto que aparece es la Armada de la Carrera de Indias, es decir, esos barcos de esa ruta comercial, una ruta comercial de transporte de personas y demás, con la cual también está vinculado Pedro Menéndez. De hecho, decía al principio que Pedro Menéndez es uno de los marinos más importantes del siglo XVI y de la historia, justamente por este mérito en concreto. El documento que vemos a la izquierda es un informe, es decir, la navegación el trayecto, la comunicación con las Indias estuvo irregular durante muchísimo tiempo. Son de esas cosas que surgen y van, pues bueno, organizándose como medianamente se puede. El caso es que el rey Felipe II sabía que había que proceder de alguna manera con la regulación de ese tráfico. Recordemos que no es solo un tráfico de enseres o de bienes, también un tráfico de personas, es decir, los altos cargos viajaban desde España hacia América, participaban del comercio, tenían que volver, etc. Y ante esa necesidad pidió a todos los marinos de la corona, incluidos Andrea Doria, que lo hemos visto, al padre de Álvaro de Bazán, que emitiesen su juicio de cómo se tenía que organizar eso. A esto, por cierto, ya hizo mención el otro día Paco Mellén, y a lo largo de la charla iremos hablando de algunas cosillas que ya fueron mencionadas. En este informe no solo se marca la ruta prácticamente es lo de menos, sino cómo hay que organizarse a través de esa ruta, es decir, dónde tienen que ser los puntos de control, dónde se tienen que reunir en caso de que un navío se pierda, en qué partes se pueden recabar los recursos que son necesarios para la navegación, como es el agua, como es la madera, etcétera, etcétera, incluso las normas. Incluso se prescribía pues, con qué tipo de barcos había que hacer esa navegación, barcos que fuesen más o menos nuevos, nunca de más de 3 años, de más o menos unos 300 toneladas, y como también en su momento nos comentaba Mellén, incluso se decía en este informe que, por favor, aquellos barcos no fuesen edificados de más, es decir, que no fuesen sobrecargados respecto a lo que estaba estipulado, porque si no eran falsos y seguramente no llegarían a cumplir el trayecto. Bueno, gracias a esta regulación y además a los contactos que mantuvo Pedro Menéndez con Andrés de Urdaneta en La Habana,
que fue el responsable de la otra ruta del Pacífico hacia América, el tornaviaje, Galeón de Manila, como queramos llamarlo, y de lo que Ramón, en el turno de preguntas, podéis preguntarle, que sabe mucho más que yo. Juntos hicieron, digamos, la ruta a través del globo, que es una de las más importantes junto con la ruta de la seda. Son las dos grandes rutas del comercio. En definitiva, el haber, digamos, haber sido padre de esta regulación es mérito más que de sobra para que consideremos justamente a Pedro Menéndez como ese gran marino que fue y, como repetía, como decía al principio, como uno de los grandes maestros de la navegación de todos los tiempos. Y esto era la introducción. Con lo cual ahora vamos a pasar a lo gordo. Decíamos que lo que nos ha traído aquí es recuperar aquello que había sido la exposición y, como bien ya ha apuntado Ramón, no es nuestro objetivo describirla punto por punto, porque aunque fue pequeña, fue bastante densa. Eso sí, vamos a seguir el mismo guión que tuvimos en aquel evento. Las salas de la exposición eran una vida al servicio de la corona, es decir, una biografía hasta la época de la Florida, luego una segunda sala en la cual valorábamos todos aquellos méritos de Pedro Menéndez que no son exclusivamente de guerra, es decir, su relación sobre todo con la tecnología y la técnica en el momento. Luego, toda la historia de la Florida, habida cuenta que es por lo que se le conoce. Y por último, una cosa que a Ramón y a mí nos encanta, y es tratar los personajes, dedicar siempre una última sala al momento en el que fallece y desde que fallece hasta la actualidad, viendo cómo ha sido visto ese personaje a lo largo de los tiempos. Unas veces los personajes se ponen de moda y otras veces decaen. Y empezamos con una vida al servicio de la corona. Bueno, he tomado prestado materiales de la segunda sala, porque no voy a contar la biografía punto por punto, habida cuenta que me extendería sobremanera. Lo que voy a hacer va a ser centrarme en 3 puntos. Explico. La parte que justamente abajo de la diapositiva fue una maqueta que mandamos construir, documentada con más de 2000 documentos, y en la cual representábamos 8 tipos de barco. Generalmente, yo me imagino que por el tema de la literatura, se suele relacionar a los personajes históricos pues, con un barco concreto, con un caballo concreto, con una espada concreta. Nunca ha sido así. Es decir, incluso en la Edad Media, todos los personajes ilustres tenían muchas espadas, muchos caballos, y en el caso de Pedro Menéndez se tuvo que servir de muchas tipologías de barcos. La más pequeñita, por ejemplo, el bergantín, que fue con la que hizo su primera acción de armas en la ría de Vigo, y la más grande, pues un galeón del tamaño que sería el famoso galeón San Pelayo, con el cual se hizo la navegación hasta la Florida, bueno, en concreto hasta La Habana. La cuestión es que en la parte de arriba lo que decíamos es que lo que ilustramos en la exposición fue cómo se servía de estas diferentes tipologías de barcos para cumplir con los servicios que le encomendaba el monarca. Pues bien, solo contando 3 de estas historias podrán, digamos, ver, por un lado, la calidad del personaje, el carácter del personaje, y en segundo, ver cómo va ascendiendo poquito a poquito. La primera que les voy a contar es del año 1557, y en el año 1557 lo que le encarga al monarca es venir a España, coger todo el oro para llevarlo hasta los Países Bajos y pagar a los famosos tercios de Flandes. Bueno, en realidad al ejército de Flandes. Bueno, el monarca pone a su disposición los barcos más pesados y los mejores barcos de la armada. Y Pedro Menéndez lo que le dice es que, si se le permite, prefiere utilizar solo 4 zabras. 4 zabras, que es ese barquito de ahí, el cuarto. Bueno, ¿por qué zabras? Pues decía Pedro Menéndez que con esas zabras se podría hacer el servicio muchísimo más rápido y además mucho más seguro, porque después de haber cargado el cargamento de oro en los barcos, lo que se hizo fue cubrirlo con un cargamento de manzanas, intentando jugar al despiste. Por otro lado, si era interceptado por los barcos enemigos, pues las zabras eran barcos mucho más rápidos, con lo cual podría poner pies en polvorosa, desaparecer y así evitar el enfrentamiento, que podría derivar en que se perdiese parte de la carga. El resultado fue que efectivamente no solo cumplió con la misión, sino que además cumplió en un tiempo, para aquella época, récord. En la siguiente ocasión, que es la que marco justo al año siguiente, Pedro Menéndez se va a encargar en este caso de una armada muchísimo más grande y además no solo de una armada más grande, sino de la nave capitana. En esa nave capitana era la que viajaba de vuelta a España Felipe II desde Inglaterra. Les recuerdo a ustedes que Felipe, antes de ser Felipe II de España, fue Felipe I de Inglaterra por su matrimonio con la reina de Inglaterra. Pues bien, la reina había fallecido, tenía que venir para España y entonces se organiza esa nueva armada. Felipe II le pregunta a su consejo que hacia dónde debía de ir.
y su consejo le dijo que lo mejor, obviamente, era lo tradicional, dirigirse hacia Cantabria, dado que Cantabria era el puerto de Castilla, es decir, desde Cantabria es desde donde más sencillo se pasa la meseta. Sin embargo, Pedro Menéndez, que también fue preguntado, le dijo a su majestad que, bueno, que quizás podría haber tormenta y que lo más sensato era dirigirse hacia Asturias, dado que si en esa tormenta pues el viento soplaba del oeste, pues se recabaría finalmente en Cantabria, y si el viento soplaba del otro lado, pues bueno, llegaría a Galicia. Y que no obstante, si el agua estaba en calma, dado que el rey nunca había estado en Asturias, pues que podría comprobar lo maravillosa que es esta tierra y sus gentes. Es decir, ya nos hacía propaganda el bueno de Pedro Menéndez. Resultado, efectivamente se hicieron a la mar, hubo una tormenta y la armada no llegó a Asturias, terminó en Cantabria, excepto unos poquitos barcos que por la fuerza de, digamos, del oleaje y demás, terminaron en costa enemiga en Francia. Dicho de otra manera, estaba bien orientado. Decía que Pedro Menéndez, como ven ustedes en estos dos encargos, no es realmente un marino de guerra, sin embargo, también participó en alguna, digamos, acción de armas. De todas estas acciones de armas, la más conocida es la que tuvo lugar en un entorno llamado Artamua en la época, hoy es el puerto de Dartmouth, en Inglaterra. Todavía estaba el rey Felipe en Inglaterra, y entonces se le hace el encargo de trasladar una serie de personalidades desde los Países Bajos hasta Inglaterra. Entre esas personalidades, la conocida princesa de Éboli. Ya estaban cerquita de las costas cuando nuevamente aparece una gran galerna, hay que buscar abrigo y se encuentra con la situación de que el señor de todas esas tierras que aparecen en ese plano era precisamente uno de los líderes protestantes, con lo cual se le niega el acceso. Bueno, se le niega el acceso. Voy a avanzar un poquito para que vean la reconstrucción del English Heritage, que también lo puso a nuestra disposición, y ese mapa que había presentado también fue la primera vez que se publicó aquí en España. Como ven, en esas dos fortalezas lo que pendía era una cadena, y obviamente si no se soltaba la cadena la armada no podía entrar. Bueno, Pedro Menéndez, Raúl de Veloz, tomó una decisión de conquistar justamente ese bastión, desde el cual se manejaba esa cadena, y una vez tomado, liberar la cadena, con lo cual la armada pudo entrar, en este caso, por la fuerza. Resultado, solo se perdieron uno de los barcos. Nuevamente, Pedro Menéndez había salido con la suya, demostrando no solo luchar contra los elementos, sino en este caso, contra los enemigos, si era necesario. No obstante, como decía, este es uno de los pocos episodios de armas que en realidad protagonizó. Y dicho esto, con estas tres aventuras, lo que decía al principio, lo que vemos es, por un lado, la calidad de este personaje, que encargue lo que se le encargue, siempre lo cumple, y por otro lado, cómo los encargos cada vez van ascendiendo un poquito más de nivel. Por tanto, no es de asombrarnos que al final Pedro Menéndez reciba, digamos, su mayor premio, ser el primero nombrado por el rey como capitán general de la Armada del Atlántico. Y esto merece una reflexión. Y esto es una especie de Kit Kat. Fíjense ustedes habrán oído hablar muchas veces, los que hayan leído más historia, de la distinción entre los Austrias mayores y los Austrias menores. ¿Me equivoco? Es una paradoja en sí mismo, porque el reinado de los reyes católicos, el de Carlos V y de Felipe II, en realidad son monarquías autoritarias, mientras que la de sus descendientes, mucho menos interesados en el poder y en el gobierno, digamos, directo, eran monarquías absolutas. Diferencia entre las unas y las otras. En las monarquías autoritarias todavía hay una serie de frenos que tiene el monarca para no poder hacer las cosas a su voluntad. Bien, a veces esas confrontaciones venían incluso con instituciones que ellos mismos habían creado. Y para gobernar ese tráfico entre lo que era la metrópoli y las colonias en América, justamente se había creado en Sevilla, que es la imagen que aparece aquí, la Casa de la Contratación. A medida que el volumen de negocio va aumentando, obviamente también aumentan, digamos, los intereses y muchas veces, digamos, las pequeñas corrupciones. El rey debía de estar al tanto, estaba bastante cansado, y entonces les quita el privilegio de nombrar a la Casa de Contratación ese capitán general de la Armada y decide ser él, por primera vez, quien lo nombra, siendo Pedro Menéndez el beneficiario. Esta historia a mí me resulta verdaderamente maravillosa. ¿Por qué? Porque estando en Sevilla, los oficiales de la Casa de Contratación, que por supuesto contra el rey no iban a ir, porque si no se hubiesen metido en un problema bien gordo, deciden pasar una revista a la Armada que ya estaba presta para salir hacia América. Y salen a realizar esa visita, a esa revista, con un estandarte real. Pedro Menéndez, que lo ve, monta en cólera, porque el estandarte real solo lo podía llevar o el rey o persona directamente señalada por él. Entonces va contra ellos y les arrebata el estandarte real, que justamente es este que aparece en pantalla, bueno, la reconstrucción.
La lectura de estos sucesos es magnífica, es decir, magnífica porque Pedro Menéndez, con la gente que llevaba y con la gente que fuese fiel, gente de armas, que fuese fiel en Sevilla, perfectamente podía haber levantado el ejército y haber tomado la ciudad, y no lo hizo. Pero por otro lado, los oficiales de la casa de contratación vieron que la cosa era bastante seria y se llevaron a Pedro Menéndez y a su hermano a prisión, pero no le quitaron el estandarte, que el estandarte fue bajo el brazo de Pedro Menéndez a la cárcel. Dicho de alguna manera, en todos los conflictos siempre hay una serie de frenos, porque si no los conflictos, digamos, la escalada del conflicto puede ser mucho mayor. Lo estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, o posiblemente lo vayamos a vivir ahora en Israel. Bueno, pues este es un buen ejemplo. El resultado es que después de todo esto, Pedro Menéndez y su hermano van a estar casi entre año y medio y 2 años en prisión, y nosotros aprovechamos digamos, en este KitKat, en la exposición, para hablar de ese Pedro Menéndez desde los aspectos técnicos y tecnológicos. Y le paso la palabra a mi compañero Ramón. En esta segunda parte vamos a hablar sobre el Señor del Mar Océano. Este concepto es el que utilizamos como subtítulo de la exposición, que a pesar de que pueda sonar un poco potente y que pueda resultar baladí, como sucede en otras exposiciones, libros o subtítulos, yo, con que se vayan a casa recordando este subtítulo, yo ya me voy feliz por un mes. Y ya no doy ni más conferencias ni nada. Y la base de esto es muy sencilla, la van a comprender y se van a acordar mucho de Pedro Menéndez, ya no solo como adelantado, sino como el Señor del Mar Océano. Cuando Pedro Menéndez llega con la documentación que llegaba a América, en este caso al entorno de San Agustín de la Florida, empieza a revisar toda la costa, con ojos de marino. En aquel momento los ojos de marino son los ojos de la ciencia. Esto es totalmente esencial. Verifica cuáles son las condiciones mejores para una ubicación, nada más y nada menos que en los Estados Unidos, futuros Estados Unidos. Y en esta localización la mejor era lo que se llamará en el futuro como San Agustín. La cuestión está ¿por qué? Cuando él mismo escribe los informes, dice que aquel que consiga ubicarse en ese lugar será el Señor del Mar Océano, es decir, del Atlántico. ¿Por qué San Agustín? ¿Por qué era el lugar del Atlántico? Para que nos hagamos una idea, era un lugar muy bueno para las aguadas, es decir, se podía recoger en el río Matanzas o los alrededores agua para poder retomar todo el agua para la flota, para la comida, muchos elementos que podían ser muy útiles de cara a que ese era el último punto para saltar a través de este cordón umbilical a cruzar el Atlántico de regreso hacia España. A nosotros no nos sonará tanto la corriente de la Florida, pero la corriente de la Florida da directamente a la corriente del Golfo. Es decir, quien manejara San Agustín tenía el control del Atlántico en esta parte, en la parte americana, y por lo tanto eran las llaves del futuro. Hay que decir que esta corriente ya había sido descubierta en 1513, nada más y nada menos que por Ponce de León, que la gente se olvida, pero es muy importante. Es interesante descubrir lugares, pero después de descubrir hay que volver con vida. Y si se puede mantener una correlación comercial entre las dos partes, es cuando se generan beneficios. No vale descubrir por descubrir. Hay otra función que hay que cumplir. Y evidentemente en eso están también los ojos del marino. Cuando el marino sale de puerto, tiene en su barco todo lo que con lo que va a contar durante los próximos años. Hay misiones más cortas, hay misiones más largas. En el caso de las misiones de Pedro Menéndez a América y lo que organiza de las conexiones, cómo establece todos estos viajes a través del Atlántico, toda la ciencia, toda la técnica, la logística, la estrategia, vamos, prácticamente todo el conocimiento y toda la experiencia de una civilización a la que él pertenece, tiene que ir en ese barco. Entonces hay que ser muy selecto con todo lo que va, incluido desde el más mínimo papel hasta el último grumete del barco. Es una máquina que si falla en algún punto, se va toda la expedición. No solamente la vida de estas personas, sino todo el dinero que han puesto sus familiares, puesto que no es el rey el que pone todo el dinero, ni muchísimo menos. El rey podrá devolver una parte posteriormente, pero sobre todo va con el beneficio. Y entre todos estos elementos, evidentemente, los marinos cuentan con herramientas. 2 herramientas básicas de los marinos son los propios barcos y los elementos tecnológicos que les permiten la ubicación, tanto las cartas como los materiales de navegación muy variados. Y en el caso de Pedro Menéndez, vuelve a ser un adelantado. ¿Por qué? Porque diseña sus propios barcos. Participa en el diseño de al menos 2 de los barcos, uno de manera total y otro al menos de manera de las modificaciones. El primero de ellos es el galeón agalerado, que se basa
en los galeoncetes o galeoncillos del Cantábrico, o naos del Cantábrico, que, si se fijan, tienen una serie de remos en los laterales. Esto le permitirá mover mucho mejor estos barcos y también que cuando hay calma chicha pueda seguir teniendo unas funciones, aparte de mejorar, por supuesto, su maniobrabilidad. En el caso de una de las expediciones que se le encarga, realiza nada más y nada menos que 12 de estas embarcaciones para mandarlos a la Florida, que son los que se realizan en Deusto, y como son 12, y aquí siempre que había algo de 12, pues los 12 apóstoles, como no podía ser de otra manera. Lo curioso es que el galeón agalerado cumple una de las funciones fundamentales para los barcos en América, y era cazapiratas. Estos eran los barcos específicos para la caza de piratas. Eran los más veloces, los que tenían esta maniobrabilidad muy superior a la de otro tipo de barcos y también estaban especialmente artillados. Es decir, tenía unos barcos de guerra que no eran tan pesados como los galeones, ni muchísimo menos, pero que le permitían ser mucho más versátiles que los barcos que normalmente se utilizaban. Y como ven, uno de los detalles que hemos utilizado para estas reconstrucciones, gracias a Máximo Agudo, que fue el que hizo la maqueta final, pero claro, tuvimos que cruzar muchísima documentación, hay un dato que no tenemos, que es el de la tripulación. ¿Y qué pasa? Que cuando hace una investigación alguien y no tenemos los datos, pues ponemos que no los tenemos. Y no nos duele. ¿Por qué? Porque esto es ciencia también y hay que saber que cuando no se tienen se pueden hacer un aporte, hacer unos cálculos, pero en este caso no tenemos los datos y por lo tanto ponemos que desconocido. Nos sucede lo mismo con la fragata. La fragata, que en aquel momento había algunas menciones a las fragatas, pero es en este momento cuando además no solamente establece la forma, sino las funciones vinculadas al nombre. Fragata, que además de esta documentación hemos conseguido referenciar que eran muy baratas para lo que costaban en aquel momento este tipo de embarcaciones, posiblemente con algunos vínculos familiares las primeras se realizaran en Cuba, y también hay que tener en cuenta que tenía unas funciones, también muy adelantado en esto, porque actualmente seguimos hablando de fragatas. Bueno, pues las fragatas actuales de las que hablamos hoy en día se basan en las funciones que tenía esta fragata original, por así decirlo. Tenían que ser unas funciones de patrulla, unas funciones que sirvieran para la escolta de las embarcaciones y de los grandes convoys, pero que también sirviera para la guerra, porque tenía que servir para todo, porque el marino una vez que salía de casa no sabía lo que se podía encontrar al otro lado. La denominación no se establecerá específicamente para este tipo de embarcaciones hasta más de un siglo después, pero aquí tenemos a nuestro adelantado favorito ya poniendo los mimbres de lo que será el futuro. Y en la otra herramienta, las de cartografía y de los instrumentos de medición, no son tan llamativas, no hemos podido realizar las maquetas al respecto, pero sí que serán totalmente trascendentales. Evidentemente, si no tenemos un mapa de un sitio, prácticamente ese lugar es como si no existiera, si no se cartografía. Una de las primeras funciones de Pedro Menéndez era nada más y nada menos que cartografiar un poquito, desde Terranova hasta la Florida y México, lo que pudiera, más o menos, prácticamente lo que es toda la costa desde Canadá hasta México, pues eso sí podía, tenía que hacer eso según las funciones de las órdenes que llevaba directamente. Evidentemente cumplió estas funciones, no completamente porque Terranova era más complicado, pero sí que cumplió con muchísimas cartografías que eran desconocidas hasta el momento. Y hubo otro elemento muy importante que es por lo que aparecen estos dos señores aquí. Hubo un concurso en aquel momento, el rey español, por supuestísimo, hizo un concurso para tratar de localizar la longitud, es decir, la medición de este-oeste, oeste al este, ¿de acuerdo? El problema era que no había mecanismos que lo permitieran. Los relojes, que eran muy útiles para este tipo de cálculos, una vez subían a los barcos por el sistema de péndulo, el péndulo empezaba a girar sobre sí mismo y no podía cumplir estas funciones. Pues una serie de investigaciones de Pedro Menéndez le consiguieron llegar hacia ese artefacto, que no solamente le consiguió un premio, sino que encima se le permitió su venta si llegaba a desarrollarlo por completo. Lo curioso es que estos dos señores eran la competencia de Pedro Menéndez. Juan de Herrera, que igual a algunos no les suena, pero era nada más y nada menos que se le encargó de hacer una obra, un Escorial, una cosa así, una cosita pequeña, que además era el que revisaba la documentación científica para todos los proyectos del rey, nada más y nada menos, y también de la Casa de Contratación de Sevilla, todos pasando por sus ojos. Y otro señor que tampoco nos sonará, un tal Galileo Galilei, que algo tiene que decir sobre la historia de la ciencia. Pues bueno, para que veamos que teníamos a los marinos, que eran los navegantes, pero también eran la ciencia, era la pura ciencia que se ponía sobre las aguas. Bueno, y retomo yo un poquito con el tema de la Florida.
Como veis, ya Ramón nos ha explicado algunos ingredientes más de por qué consideramos a Pedro Menéndez, cómo lo consideramos. Bueno, habíamos dejado a Pedro Menéndez preso en la cárcel junto con su hermano Bartolomé y finalmente, después de año y medio y de solicitar muchas veces intercesión ante el monarca decide echarle una mano y ayudarle a que le pongan en libertad. Bueno, ¿por qué le puso en libertad? Pues entre otras cosas porque había surgido un problema con unos franceses protestantes que se habían ubicado en ese punto tan importante que nos acaba de señalar Ramón, que es la Florida. Entonces había que ir hacia allí y intentar echar a los franceses y luego, también como ha adelantado Ramón, no conquistar la Florida, que es un término bastante, digamos, mal empleado, dado que la Florida ya era nuestra desde Ponce de León. Es decir, lo que había es que colonizarla, no conquistarla. Y con todo, surge este documento, que son las famosas capitulaciones entre el rey y Pedro Menéndez. Bueno, yo vengo del ámbito de la palagrafía y la diplomática, es decir, del estudio de los documentos. Y cuando a un documento se le llama capitulaciones, implica que hay una negociación. Y si hay una negociación, en cierto modo, el poderoso rey Felipe II se está poniendo a una escala bastante cercana al capitán general Pedro Menéndez. Bien, estas capitulaciones, como digo, ¿en qué se basan? Y les voy a explicar una cosa y van a pensar que estoy loco. A día de hoy, cuando van ustedes a una ciudad, de hecho, mi querida esposa, una de las cosas, tiene una broma, y es que cuando vamos de viaje por ahí, ya sea por España o por el extranjero, me dice, hasta que no lleguemos a Zara, no estamos en el centro. Bueno, pues es verdad, nos hemos acostumbrado a ver a las grandes marcas y a las grandes firmas que llegan a todos los sitios. Sin embargo, en los años 50 del siglo pasado, fíjense ustedes, Piaggio, la gran Piaggio, que había patentado un modelo tan apasionante, tan exitoso como la Vespa, no tenía dinero para poder irse a otros mercados. Entonces, cuando quiso, por ejemplo, hacer una fábrica en España, Piaggio puso un tercio, tuvo que llamar al Banco Urquijo, que puso otro tercio, y el Instituto Nacional de Industria puso otro tercio, naciendo Motovespa, que era una marca española. Durante los 2 o 3 primeros años produjeron motos italianas y luego ya empezaron a hacer motos españolas, con unos cambios. Sucede lo mismo, la diferencia entre el Fiat 500 y el SEA 600. Bueno, y este señor se ha vuelto loco. ¿Por qué nos cuenta todo esto? Porque la visión que tenemos del Imperio Español es un imperio todopoderoso, que se hacían las cosas, y si hoy esta misión se encargase a unos militares, habría que pagárselo todo. El uniforme, las armas, las dietas, los sueldos, absolutamente todo. Pues no fue así. Como ya adelantaba mi compañero Ramón, el problema es que hay unas capitulaciones para ver, por un lado, cuáles son las exigencias de cada parte, cómo se va a pagar todo eso. En esas capitulaciones se dice cuál es la misión, cómo tiene que ser el trato con los indios. Se dice cuántas misiones se tienen que crear y el plazo en el cual se tienen que crear. ¿Qué tipo de personas tienen que ir con Pedro Menéndez hacia la Florida? ¿Cuántos de ellos han de ser militares y cuántos de ellos van a ser maestros? Luego Ramón nos va a explicar un poquito más de todo esto. Se dice absolutamente todo, ¿vale? Se precisa absolutamente todo. Bueno, ¿qué sucede con las capitulaciones? Que lo que el rey aporta a Pedro Menéndez a cambio es lo que se conocía en la época como una ayuda de costa. Es decir, solo con una parte de los ingresos. El resto del dinero lo tenía que poner Pedro Menéndez. Y, por cierto, ayuda de costa que le costó un riñón a Pedro Menéndez que se le pagase. Bien. El otro día, Francisco Millén hablaba de lo que él denominaba la mafia asturiana. Todas aquellas personas que fueron y demás. Pues en realidad no eran una mafia, en realidad eran unos valientes, porque Pedro Menéndez no era rico. Entonces, a partir de hipotecar toda su hacienda, lo que tuvo que hacer fue convencer a familiares y amigos que también hipotecaron la suya. ¿Y por qué digo valientes? Porque la empresa era complicada. Simplemente hay que ver que antes de Pedro Menéndez fueron unos cuantos y, como decía Ramón, no retornaron. Con lo cual, era un juego digamos, de valor. A cambio de todo esto, si se conseguía al final tomar la Florida y colonizar la Florida, Pedro Menéndez recibiría un título de marqués, recibiría una porción de tierra, recibiría unas rentas en una serie de productos, digamos, de los más básicos, de los que más dinero daban, etcétera, etcétera. Y eso son las capitulaciones. Ya hemos visto cuál es el alcance y los términos del acuerdo, pero por otro lado, hay que hablar del Pedro Menéndez como aliado del rey de Francia. A Pedro Menéndez, una de las cosas que se ha dicho es que era enemigo de los franceses. Hay que puntualizar nuevamente. Por aquellos tiempos, en Francia llevaban más de una década de guerra entre protestantes y católicos. Y solo, digamos, la conversión del rey, acuérdense de aquella famosa frase, París bien vale una misa, solo la conversión del rey hacia el catolicismo le permitió acceder al trono. Desde ese punto de vista y desde esta perspectiva, Pedro Menéndez no solo no era enemigo de Francia, sino se convirtió justamente en un aliado involuntario de la política francesa.
De hecho, una vez tomada San Agustín, ya fundada San Agustín y demás, una famosa expedición de castigo que luego fue a San Agustín, les salió bien. Mataron unos cuantos españoles y les destrozaron un poco la ciudad. Pero a su regreso a Francia fueron todos ajusticiados por los franceses, por el rey. Con lo cual, repito, Pedro Menéndez no fue enemigo de los franceses, sino aliado. Y por último, hablar del modelo de ocupación, que también es otro de los temas que se trata en estas capitulaciones. Yo sé que la persona que nos ha invitado aquí está muy interesado en la cuestión de la leyenda negra. Y justamente cuando se habla de la famosa leyenda negra se habla también de un modelo único de ocupación de colonización por parte de los españoles. Pues bueno, pues justamente Pedro Menéndez y este documento lo que evidencian es que no es así ni fue así. Y de hecho pongo bien claro que es justamente lo contrario que el modelo de Cortés. Hernán Cortés, por ejemplo, cuando llega, digamos, a lo que sería luego Nueva España, México actualmente, lo que se encuentra es un poder centralizado. De alguna manera se encuentra un Estado que además tiene un control muy férreo de los señores respecto, digamos, a las clases más humildes. Entonces, aplicando algo que en la historia del Mediterráneo ya se conocía, tenemos el ejemplo de Egipto con los griegos y los romanos, si simplemente cambiamos el faraón y ponemos un señor, no hay que hacer mucho más trabajo para dominar, digamos, a todo el Estado. Sin embargo, Pedro Menéndez, que no acudió a la Florida con menos personas que Hernán Cortés a México, se enfrentó con una situación pues completamente distinta. Es decir, el otro día nuevamente Paco Mellén nos expresaba, nos hacía un gráfico en el cual nos numeraba toda la cantidad de tribus que había en este entorno. Tribus, obviamente, no eran estados o tribus que habían alcanzado, digamos, unas cotas de civilización altas, pero que entre ellas pues a veces se llevaban bien, a veces se llevaban mal, y por tanto Pedro Menéndez tuvo que tirar, digamos, por las vías diplomáticas, del diálogo, de la negociación, para poder, digamos, hacerse amigo de esas tribus. Si todas se hubiesen puesto de acuerdo, nos hubiesen expulsado holgadamente. De hecho, entre esas tribus, el otro día ponía entre paréntesis a un tal Carlos. La historia de este Carlos es que es fantástica, porque un día en una de las entrevistas Pedro Menéndez le debió de decir quién era pues, el rey que había en España, además, anteriormente a Felipe II, y entonces este, digamos, caudillo indio dijo, pues yo también soy el Carlos de América, y cambió su nombre y pasó a llamarse Carlos. Bueno, una cosa que, por ejemplo, a mi compañero le encanta, y sabe también de esto muchísimo más que yo, es que aquí no solo surge de esta negociación y demás, no solo surge lo que es nuestra leyenda negra, sino la leyenda negra de ellos. Porque una de las acusaciones que solían verter estas tribus en contra de las otras para que los españoles les echásemos una mano es que eran caníbales. Habrán oído hablar 1000 veces sobre el tema del canibalismo, pues muchas veces era infundado, simplemente eran los argumentos de aquellas tribus para que los españoles expulsásemos a sus enemigos. Y antes de hablar de que nos hablará Ramón de toda esa gente que acompañó a Pedro Menéndez en la aventura de la Florida, voy a dar 4 cositas sobre lo que es el tema del asentamiento. Bueno, aquí tenemos el plano más antiguo que se conserva sobre la ciudad de San Agustín, de finales del siglo XVI, y que se conserva en Sevilla, en el Archivo General de Indias. Bueno, es un plano fastuoso, maravilloso, porque entre otras cosas no solo es lo que aparece dibujado, desde donde están ustedes no pueden verlo, pero está todo lleno de texto indicándonos qué es cada cosa. Bueno, nosotros a partir de este plano, nuevamente con nuestro maquetista y con las 2200 indicaciones del bueno de Ramón, lo pasamos a una maqueta, que fue la que expusimos en la muestra. Bueno, en esta ciudad lo que vemos es que hay 3 elementos, ¿vale? Hay un primer elemento, que es el Castillo de San Marcos, que es, obviamente, como es el más importante, está en el centro y demás, es hacia el cual se va la vista prácticamente de todo el visitante. Obviamente era el elemento más alabado en la exposición. Decía el otro día Paco Mellén que el Castillo de San Marcos se construyó en 1672. Y hay que matizar, se construyó en 1672 en piedra. En la Florida no había piedra, con lo cual había que trasladarla hacia allí. Lo cual no significa que no hubiese muchos castillos de San Marcos, desde el principio. De hecho, teníamos una documentación que nos venía a decir que cada castillo de San Marcos duraba más o menos 3 años. A cabo de esos 3 años había que reconstruirlo, y muchas veces no solo reconstruirlo, es decir, se cambiaba de forma, cambiaba de estructura, cambiaba de todo. Bueno, ese castillo de San Marcos no es el centro de la ciudad, ni muchísimo menos como puedan pensar, sino, si leyesen el mapa anterior, verían que es la casa del alcaide y donde duerme la dotación militar de la ciudad. El alcaide solo tiene, digamos, como mando lo que es la fortaleza. Es una autoridad militar y no civil. Por contra,
Lo que sí es el centro de la ciudad es esa parte que marcamos a la izquierda. Ahí está el centro político, que es la casa del gobernador, autoridad civil en este caso, y que está por encima de la militar. Está la iglesia, con lo cual está el centro, digamos, religioso de la ciudad, y también está el centro económico, que es el puerto. ¿Por qué es más pequeño que la fortaleza? Pues obviamente porque cada vez que había problemas, y esos problemas podían venir de muchos sitios, es decir, podían ser tribus indígenas, podían ser ingleses, podían ser franceses, toda la población civil se tenía que resguardar en la fortaleza militar. Y por último, hay un tercer elemento que es la misión, nombre de Dios. Ahí es donde, digamos, se procedía a la evangelización de los indios y demás. Bueno, simplemente haciendo un último apunte, y es que una misión no tiene el concepto de gueto, como vamos a ver luego en los siglos posteriores. La gente que, digamos que su evangelización ya era plena y ya había accedido a la sociedad, había, digamos, alcanzado un determinado nivel, no se quedaba viviendo la misión, pasaban a vivir a San Agustín. Por tanto, no es esa mentalidad de gueto. Posiblemente lo podríamos ver como un espacio de transición. Nunca tenemos que olvidar que los indios, que es como los llamábamos, eran vasallos de la corona de Castilla exactamente igual que la gente de Salamanca. Y por tanto, estos tres elementos lo que nos muestran es una ciudad de verdad, el modelo de ocupación del territorio. Es decir, esto no es un presidio militar ni un asentamiento estrictamente militar, sino un asentamiento donde la esfera de lo civil y de lo militar están separados y además prevalece la civil. Y le devuelvo nuevamente la palabra a Ramón para que nos cuente un poquito cómo fue esa expedición y quiénes fundaron este asentamiento. Nada más y nada menos. Bueno, aquí lo último que les quiero señalar, que es muy interesante, es desde el punto de vista de las protecciones, ¿de acuerdo? Si se fijan en la forma triangular que tiene la fortaleza, las esquinas se llaman las casamatas, hay dos esquinas en la parte inferior que tienen cada una de ellas 5 cañones. Esa es evidentemente una parte importante, porque quiere decir que de lo que se defendían sobre todo es de lo que venía del mar, porque hacia el interior solo hay 2 cañones. Entonces esto ya nos da una serie de elementos que nos identifican dónde estaba el enemigo real que tenía esta población. Teníamos aquí al castillo de San Marcos, que teníamos un problema. No es la primera maqueta que se realizaba sobre San Agustín, la Florida y demás, que podía ser muy importante, sino que en Estados Unidos había varios elementos. ¿Problemas que había? Que habían leído bastante mal los mapas, los planos que teníamos. De hecho, estos están basados en el mismo proyecto que nosotros hemos llevado adelante. Y si se fijan, hay una cosa muy curiosa. Para empezar, esa línea que hay alrededor no es un montículo como en la maqueta que nosotros desarrollamos, sino que decidieron que había que hacer un agujero y que tenía que ser un foso navegable. Evidentemente, todo el que sepa algo de arquitectura, si metes un foso navegable a través de las murallas de un castillo y que además permite el acceso a todos esos elementos marítimos que eran peligrosos para que se metan directamente dentro del castillo, es un mal negocio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que fuéramos viendo un poco cómo, a pesar de que había investigación al respecto, por la parte de la lectura de los planos, sobre todo comparándolos con planos españoles, pues había ciertos problemas bastante importantes sobre ese tipo de apoyos que solían tener, o cuáles son los elementos de la estructura interna que puedan identificar pues cómo era la población y cómo vivían esas gentes que estaban en el interior de esta fortaleza. Otro apartado que es muy interesante dentro de la parte civil de esta ciudad eran elementos como, por ejemplo, los campanarios. Tenemos el campanario más vinculado a la iglesia y un campanario del cuerpo de guardia. Es decir, 2 elementos muy diferenciados. Una campana para llamar a misas y otra campana para los elementos de combate. De hecho, una de las casas, junto a la casa del gobernador, que son las que se encuentran justo en el borde de la costa, tiene nada más y nada menos que 8 cañones. Apuntando, por supuesto, hacia la costa, junto con una pequeña empalizada, que es la que se puede ver por ese margen, también vigilando hacia la costa. Como se ve, el problema era muy claro y venía desde las aguas. A esto, evidentemente, hemos ido anotando otra serie de elementos que no me pararé a desarrollarlos todos, pero todos estos musgos que hacen sus funciones de campos de cultivo y demás, tenemos localizados 40 tipos diferentes de plantaciones de este momento, desde los limoneros y los naranjos que se había traído Ponce de León, hasta, evidentemente, el maíz y los girasoles locales. Y cómo progresivamente, dentro de esa zona de nombre de Dios,
esos campos de cultivo van pasando cada vez más cerca de la ciudad y también se asimilan dentro de la ciudad. Y como veremos, una parte fundamental para Pedro Menéndez era que había que llevar toda la gente posible que supiera producir comida. Todo tipo de comida. Tenemos hasta un maestro cervecero en la lista, o sea que no les faltaría de nada. O esa era la intención. Y ya veremos cómo tienen que sufrir para conseguirlo. Aquí, parte de la zona de San Juan de Dios, de Nombre de Dios. Y aquí hay otro elemento muy interesante, que es que mientras que las poblaciones, tal y cual aparecen en los grabados franceses, tienen una estructura defensiva a su alrededor, aquí no la tienen, no la necesitaban, porque los españoles les protegían. Entonces, ¿cómo esto se ve reflejado también en la propia arquitectura indígena? Es decir, no solamente se llega allí, se ponen unas condiciones y se obliga, sino que se adaptan a esta situación y se ve que es mucho más efectivo el tener esta ubicación para retirarse en caso de que ellos mismos lo necesitaran. Que también tenían hasta sus propias herramientas, cosas que se reían mucho de los curas que les iban a hacer trabajar porque hacían trabajar ellos al cura, según los textos. Muy interesante también el tema de quiénes habían ido con Pedro Menéndez. Evidentemente, como habíamos dicho, una vez se sube en el barco ya no hay marcha atrás. Si se tenía mucha suerte, a lo mejor en Cuba había las posibilidades de tener una nueva conexión, mejorar a las tropas, o que a lo largo de 2 o 3 años llegara alguien muy bien formado desde España o desde otra ubicación. Aquí las ubicaciones nacionales que conocemos a día de hoy no nos valen. Un griego podía venir tranquilamente en esta flota, o un alemán, y ser incorporado directamente a cualquiera de estos otros oficios. No sabemos si el cervecero lo era, pero bueno, que sepamos que aquí las nacionalidades se multiplican en todos estos oficios. ¿Por qué? Esta es parte de la investigación que desarrollamos sobre quiénes habían viajado. Tenemos prácticamente cualquier oficio, hicimos las reconstrucciones también de todos estos trabajos y cuántos había de cada uno de estos trabajadores. No me detendré en ello porque, como pueden ver, es muy amplio y habíamos desarrollado también las particularidades que se había solicitado para uno de cada estos trabajos. ¿Cómo llegó toda esta gente allí? Pues estos son los que viajaron nada más y nada menos que en el San Pelayo, desde el inventario famoso de 1565, quiénes son los que viajan, desde Sanlúcar de Barrameda hasta la Florida. Se mete todo el mundo posible dentro de este San Pelayo, este inmenso galeón de 900 toneladas. Habíamos hablado antes de los otros tipos de barcos, bueno, prácticamente 8 veces cualquiera de los otros barcos que habíamos visto es lo que era el San Pelayo, un mega galeón, la nave, en este caso capitana, que es decir, la nave mayor, la más lenta, y la que tenían que ir siguiendo el resto de los 9 barcos que siguieron en esta expedición. El resto de ellos todos mucho más flexibles y más pequeños. ¿Cómo funcionaba esto? Pues como un barco nodriza. Lo que tenemos del San Pelayo y la importancia que tenía el San Pelayo es que era el eje fundamental. Era una ciudad flotante, que es lo que no nos cansamos de repetir. Toda esa gente que estaba dentro de esa embarcación, hombres, mujeres y niños, eran el futuro de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Es decir, ya no solamente tenemos un adelantado de la Florida, tenemos un adelantado real a nivel internacional que está generando los cimientos pues, de la primera ciudad de los Estados Unidos, del primer hospital, del primer sistema de gobernación, de muchos elementos de plantíos que en el futuro seguirán funcionando dentro de la Florida. Tenemos muchos elementos para la historia de los Estados Unidos, no solamente la historia de España y la importancia de la historia de España. Y entre la gente que se había unido a Pedro Menéndez en esta expedición, que él mismo había estado picando muchas puertas para conseguirlo, pues tenían un lengua, que es el indio Velasco, que era uno que había tenido también una historia muy curiosa de supervivencia. Cuando se hablan de las historias de los conquistadores, uno de los elementos más importantes es el náufrago, y este señor fue náufrago varias veces. De hecho, en el caso de Asia tenemos a Pinto, que Pinto debió naufragar unas 7 veces, pero cada vez que naufragaba conseguía aprender la lengua local y trataba de subirse al siguiente barco para volver a Portugal. Bueno, pues este es uno de esos lenguas que se manejaba un poco en varias lenguas indígenas. Tenían también en Pedro Menéndez fichados a los prisioneros franceses, sobre todo a los cirujanos y a aquellos que les venían mejor. Bueno, pues a estos los fichaba. Y también tenía carpinteros levantiscos, moriscos, que eran los que le construían esos barcos que él quería con las especificaciones técnicas a su alcance. Y otro elemento que a mí me encanta son los gallegos. Pedro Menéndez quería gallegos y lo especifica una y otra vez. No quería colonos esclavos, no quería colonos de otras localizaciones de España, quería gallegos, pero daban las razones.
los gallegos estaban muy aislados en aquel momento en España, sobre todo los de interior, Lugo, montañas. Entonces tenían que manejar más de un oficio, porque si no, no podían sobrevivir en la montaña. Y por eso quería a los gallegos fuera como fuera. También llevaba cerrajeros, llevaba infinidad de trabajadores de la madera, de la construcción, de tejeros, maestros tejeros. Y para que nos demos un poco idea de qué iba a hacer Pedro Menéndez por allí, en total llevaba 4 armeros. 3 de armas blancas, que también servían de herreros, y uno que se dedicaba a arcabuces. Solo sastres llevaba 21. Imaginémonos cuántos laboradores del campo podía llevar, o gorreros, zapateros, sombrereros en esta expedición. Es decir, los principios estaban muy claros, no era conquista, esto era una colonización a lo más grande que se podía hacer. Como mucho, sí que se puede considerar una reconquista, puesto que había pasado a manos de los franceses. Por cierto, también había un librero, no nos olvidemos. Las prioridades estaban bastante claras. Y bueno, aquí si quiere usted hacer un salto sobre estos materiales. Bueno, se iba a dejar para que lo explicase él. Bueno, finalmente en el año 1574, en torno a mediados de los años 70, Pedro Menéndez recibe un encargo que es el de, habrán oído ustedes hablar de la famosa Gran Armada, llamada por los ingleses la Invencible. Bueno, una primera Gran Armada fue justamente lo que le encargó Felipe II a Pedro Menéndez. Con ese propósito, Menéndez se traslada a vivir a Cantabria y justamente le vino la muerte y falleció. Bueno, una de las aportaciones que hicimos justamente para esta exposición y que la encontramos de manera fortuita es que conocíamos el testamento de Pedro Menéndez y un codicilo, pero justamente apareció otro más, este codicilo. Y este codicilo es verdaderamente curioso. Bueno, primero, dado el personaje, que aparezca un documento de esta categoría, pues es siempre una alegría y es siempre, digamos, una aportación, ¿vale? Bueno, antes de nada voy a explicar, por si alguien no lo sabe. El testamento, como bien saben, son las últimas voluntades que una persona, digamos, realiza. Y los codicilos es una pieza documental que complementa al testamento, siempre y cuando no se cambien los puntos esenciales, como es la declaración, por ejemplo, del heredero universal. Eso es un codicilo, una serie de matizaciones. Bueno, pues este codicilo en concreto representa algo verdaderamente interesante, y es lo siguiente. Hemos hablado de las capitulaciones, de los acuerdos que alcanza Felipe II y el rey. Por otro lado, Ramón nos ha mostrado el famoso inventario que se hace en 1565 en Sanlúcar de Barrameda, justamente antes de partir hacia América, en el cual una de las cosas que se demuestra es que Pedro Menéndez sí cumplió con su palabra, es decir, con la parte que le tocaba a él del contenido de aquellas capitulaciones. Pues justamente este codicilo lo que nos muestra es que el rey no cumplió con su palabra, porque el rey, entre otras cosas, se había comprometido a darle el título de marqués y no se lo dio. Y aquí este codicilo justamente lo que viene a decir es a solicitar a sus albaceas que en caso de que le pasase algo, este codicilo, por cierto, es 3 días posterior al testamento, es que se pusiesen en contacto con el rey y le demandasen que cumpliese lo escrito. En definitiva, una auténtica maravilla. Y lo que aparece a la derecha es el escudo digamos, de armas de Pedro Menéndez, compuesto por esos 4 cuarteles, el que representa Avilés. Es muy interesante porque son las armas antiguas del concejo, no es el actual, con lo cual Pedro Menéndez está justamente en la transición. Y este es un estudio que justamente le debemos a Paco Mellén. Hizo una investigación verdaderamente asombrosa. De hecho, nosotros ahí perdimos mucho tiempo porque, bueno, y encontramos el trabajo de Mellén. Por desgracia, este es uno de los regalos que le hizo el Ayuntamiento de Avilés a San Agustín de la Florida y lo hemos perdido. De hecho, suelen poner trabas a la hora de consultarlo y Paco Mellén pues también fue valiente, como aquellos asturianos que acompañaban a Pedro Menéndez, exigiendo que se le demostrase para poder documentarlo. Es decir, hemos perdido la pieza, pero por lo menos está documentada. Y decir que es el escudo de armas o heráldico más antiguo de todos los Estados Unidos, con lo cual para ellos es una pieza verdaderamente fundamental, aunque no les caigamos muy bien los españoles. Y bueno, y le cedo por última la palabra al bueno de Ramón para que nos explique al menos unos rasgos de esa última sala, Pedro Menéndez en la memoria. Sí, bueno, también hay que marcar que este es el primer escudo heráldico y que el castillo de San Marcos es el segundo castillo más grande de los Estados Unidos, por detrás del de Disneyland, Disney World, que está allí, pues también en la Florida. Pero bueno, que son datos técnicos, no nos estamos inventando nada. Pero bueno,
También hay que ser conscientes que, evidentemente, tras el fallecimiento de Pedro Menéndez, durante muchos años se ha ido reconstruyendo parte de su historia, unas veces tomando unas partes más interesantes de su vida, otras partes que interesaban más política, económica o contractualmente. El caso es que nosotros, en la parte de las investigaciones que realizamos, hicimos una investigación de este grabado que conocen perfectamente, el referente absoluto de la figura de Pedro Menéndez, que estaba en el Palacio Real. Del Palacio Real, en la zona de la galería de personajes ilustres, mediante los maravillosos incendios que destruyen tanta pintura, pues se pierde. No obstante, los grabados se mantienen. Y se da una particularidad. Este grabado durante mucho tiempo ha sido el referente para que otros artistas cogieran y pintaran lo más parecido posible a esta figura. Lo que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Avilés o tenemos en otras ubicaciones, pues bueno, curiosamente este es el más antiguo que se conoce, que lo investigamos y apareció nada más y nada menos que en la casa de los Revillagigedo, que entre otras cosas son descendientes, por una línea muy curiosa, también de Pedro Menéndez. Entonces, bueno, para que veamos que parte de la investigación también era sobre qué tipo de memoria había sobre Pedro Menéndez. No nos pararemos en todos, pero también tenemos la documentación de 1924, de toda la construcción que se realiza, de esta mega figura que tenemos aquí, maravillosa en Avilés, pero también de algunas de las reconstrucciones que realizamos nosotros en base al grabado original, todo lo más limpio posible, en este caso realizado por Mauro Álvarez, que es el escultor de la Regenta en Oviedo, entre otras tantas esculturas, para pues darle a una nueva figura y sobre todo, porque nosotros somos muy quisquillosos con estas cosas, que fuera todo lo posible tal cual el grabado que habíamos visto aquí. Es decir, que no se inventara nada, porque se suelen idealizar bastante este tipo de figuras, cosa que nos pasa a nosotros y a todas las culturas. Pero bueno, otro elemento fundamental, y ya casi para la conclusión, es que hay que ser consciente de que nuestro querido adelantado no solamente ha sido adelantado en la parte científica, el conocimiento, la técnica, sino que ha sido un diplomático en vida y un diplomático en muerte. ¿Por qué? En 1898, no sé qué habría pasado, España tenía unos ciertos problemas con los Estados Unidos. Evidentemente, esto supuso que se cortaron todo tipo de relaciones. Bueno, pues ¿a qué figura se recurrió en 1924, precisamente, para retomar estas relaciones? Pedro Menéndez de Avilés. 1939 hubo otro problemilla, no sé qué, en España, 36 a 39, no estoy muy seguro de qué sería, evidentemente Guerra Civil Española. Bueno, pues evidentemente también hubo problemas con los Estados Unidos, pero diplomáticamente, ¿qué otra figura volvió a ser elemento fundamental para este tipo de relaciones, para que vinieran los americanos, hicieran un traslado de los restos? Pues evidente, Pedro Menéndez de Avilés, tanto el 53 como el 56. Es decir, tenemos una figura que realmente nos ha sido muy útiles para ver su propia historia, pero que a lo largo del tiempo sigue siendo un enganche, un referente a lo que es nuestra historia y nuestra historia con el mundo, con la historia mundial. Esto no lo podemos perder de vista en ningún momento. Es decir, Pedro Menéndez es una figura importante para Avilés, pero es que es importante para Avilés siendo trascendental desde el punto de vista no solo de España, no solo de Estados Unidos, no solo de América, sino desde el punto de vista mundial. Porque recordemos, sin Pedro Menéndez, las conexiones entre la salida de Sevilla hasta China no se podrían haber dado. ¿Por qué? Porque era el que construyó la parte atlántica de este viaje. Y por lo tanto tiene que ser tan importante para la gente de Avilés como para la gente de China. Y parte de nuestro trabajo y de estas investigaciones, junto a los proyectos de Mellén o Pepa Sanfuentes o todos estos investigadores que tantísimo queremos, son fundamentales para que seamos nosotros conscientes y sepamos comunicarlo fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido. Magnífico, 60 minutos exactos entre dos. O sea, más compenetración yo creo que es imposible. 14 años. 14 años. Hay matrimonios que duran menos. Sí, lo sé. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por hacerlo tan ameno. Esto es una auténtica difusión de una figura que han resaltado ellos la importancia y luego la minuciosidad de la investigación que han llevado a cabo, los rigurosos y honestos que son intelectualmente. Yo estoy encantado con ellos, ya desde que los conocí.
quería simplemente decir una cosa, que bueno, para llegar a estos dos, a estas dos personas, a Hugo y a Ramón, pues bueno, lleva un periplo. Y en ese periplo ha tenido bastante que ver, pues, Juan Carlos Lamadrid, que tenemos aquí presente, al que le agradecemos, pues un poquito también la cuestión. Entonces, bueno, pues nada más. Yo creo que ahora lo que procede es lo que suele proceder, es decir, ruegos y preguntas. Dos curiosidades. El mar-océano. Muchas veces vemos por ahí la mar-océana. El femenino, ¿por qué? Porque el marino, como el marino, el pescador que vive, porque almirante de la mar-océana, ¿no? Hay alguna curiosidad. Y luego, también me rompisteis porque, bueno, no me que está mi mujer aquí, porque le vendí, estando en la Rochelle, le vendí que el episodio más conocido de Pedro Menéndez era cuando se dirigió allá y a Jean Alphonse de San Antonio, algo así, pues lo mata allí entrando en la Rochelle. Y claro, yo le vendí todo eso, bueno, como no está aquí, nada, no pasa nada, pero un episodio muy conocido. Y por cierto, que era conocido como el portugués al que mata, y que porque se había casado con una portuguesa, no porque él era más francés que la leche. Pero bueno, que entonces resulta que lo mata, el hijo ya sabéis que jura venganza al padre, y encuentra a Pedro Menéndez en Tenerife, y allí ya sabéis lo que pasó. Pedro Menéndez mata al hijo también. ¿Os imagináis qué pedazo de serie si fuera estadounidense, inglés, francés, España, esas cosas? Pero vamos, es que solo ese episodio cuando era un chaval, porque hay que recordar que Pedro Menéndez era un chaval en esa época. Entrar en la Rochelle, aquello es una fortaleza impresionante, pequeñita, pero ya estaba allí. Y bueno, nada, eso que me habéis roto, que yo creía que era la Rochelle y se lo vendía así, pero ya veo que no. Nada, si queréis. Pedro Menéndez protagonizó algunos más, efectivamente. Ese episodio también es conocido, menos documentado que este. Es decir, este está bastante menos documentado y, a ver, Pedro Menéndez tuvo muchos enfrentamientos, sobre todo en la mar, porque con el pirata realmente, digamos, hubo muchos episodios de piratería, digamos, de combate en las aguas. Y justamente la especialidad de Pedro Menéndez, como bien sabes, yo sé que conoces bastante la historia, era justamente entender los designios del clima para intentar dar al enemigo, digamos, la tormenta y él buscar el abrigo, fingiendo, me imagino, que se retiraba o, bueno, con todas esas tretas que son habituales. Pero sí, ese episodio también está a la altura de esta historia, desde luego. No le has mentido, tú por eso tranquilo. Admitimos también como buen episodio, además. Y lo del masculino y el femenino de la mar, es curioso que bueno, conteste de mí, conoces tú mejor ese ambiente que yo. Bueno, aquí no hay ningún problema, como ven, nos quitamos la palabra mutuamente, también nos echamos muchas más pullas, cosa que es mucho más divertido, pero bueno, primero, series, Pedro Menéndez de Avilés, evidentemente sería una serie, libro y de todo espectacular, no nos lo vamos a quitar de la cabeza en ningún momento, más allá cuando se puede narrar bien, puesto que ha habido incluso cómics que han tratado sobre el tema de Pedro Menéndez de Avilés, pero aquí tenemos un problema dentro de la historia de España, por la parte que me toca y las publicaciones de editorial que también me tocan, hay demasiadas cosas. Aquí hemos tratado unos puntos muy sui generis, simplemente Pedro Menéndez en la Florida, eso ya es una serie, Juego de Tronos más o menos 7 temporadas, no hay que tirar por lo bajo, es decir, hay muchos materiales y hay una cosa muy curiosa, una particularidad que suele ser un problema, que es habría que seleccionar un periodo histórico del propio Pedro Menéndez, cosa que sería maravillosa. ¿Que cabe la posibilidad? Pues yo voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, que fue con el British Heritage, que son los del gobierno británico, los que se dedican a manejar mucho de los patrimonios y de hecho parte de los que nos hacen las cesiones de estas imágenes, incluso hablando con el dibujante, parte de todas estas investigaciones fue porque no eran conscientes de los vínculos precisamente con Pedro Menéndez de Avilés, y cuando esto se lo estás contando a los que son los particulares que tienen este tipo de piezas, pues se te quedan sorprendidos diciendo, ¿de verdad eso pasó? Es decir, no solamente nos pasa a nosotros que, bueno, nos suena un personaje y que es un personaje importante, no, esto lo contamos fuera y quedan totalmente alucinados. Yo la referencia que siempre cuento es en Singapur, me llamaron a dar una conferencia a
a especialistas de investigación del proceso diferente, sobre todo con cosas relacionadas con la Armada y demás, y le dice, pero ¿quién es este señor? Al terminar la conferencia, ¿quién es este señor? ¿Quién es Blas de Lezo? ¿Por qué no sabemos nada de este señor? Y yo les contesté y dije, usted no sabe nada de Blas de Lezo, pero Montevernon le suena. Y dijeron todos, claro, claro. Una región entera de Singapur se llama Montevernon. Dice, bueno, pues que sepan que Montevernon se llama así porque un familiar de Washington fue con Vernon, el almirante que se enfrentó a Lezo, y gracias a eso ahora nadie se acuerda de Lezo en Singapur, pero tienen una región del país entero que se llama Montevernon, en honor al almirante que derrotó Blas de Lezo. Entonces, bueno, para que veamos un poco por dónde van los tiros. Si esto se vendiera como churros, no habría ningún problema. Entre otras cosas por el tema de nacionalidades, como habíamos dicho. Aquí hablamos mucho de los españoles de la monarquía hispánica. Aquí había de todo metido. Y de hecho, recordemos, todos estos indígenas eran españoles, en ningún momento dejan de serlo. Y tenemos hasta vínculos con China, con estas reuniones tan interesantes en Cuba. Es decir, tiene mucho empaque. Y en torno al elemento de lo femenino, evidentemente esto repercute sobre todo, no solamente como en la historia de los marinos, la mar, y es mucho el tema femenino, hay que ser consciente que las naves, las principales de todo convoy, eran la almiranta o la capitana, depende en cada situación, y eso siempre es en femenino. ¿Qué sucede? Cuando hay gente que no sabe sobre esta historia de lo femenino y de lo masculino, pues caen en muchos problemas y al final dicen, no, había un barco que se llamaba la Capitana. Dicen, no, es que ese era el barco jefe de esa expedición que tenía 2, 3, 4 o hasta 8 nombres. Esto también en historia de la Armada es muy importante porque van cambiando, incluso en un puerto o en otro cambian el nombre de estos barcos. Hay que ser muy consciente, cuando se realicen los mapas muchas de las referencias suelen ser femeninas y la geografía en muchas partes del mundo sigue siendo femenina. Recordemos las ciudades de España, por ejemplo, y porque eso, la Nueva España y todos estos elementos van siendo heredados de, sobre todo, la cartografía y como muchas referencias. Que la mar esté más vinculada a aquellos marinos, bueno, pues eso hay una serie de estudios que se llevaron a cabo sobre todo en un proyecto que hubo vinculado con la gente del mar en el Museo Marítimo del Banco, o sea que recomiendo totalmente las lecturas de ese congreso, que era donde se desarrolló. Desde mi punto de vista, y la parte que me tocó trabajar en aquel momento, era desde el punto de vista de la iconografía. Cuando había que hablar de regiones, océanos o continentes, todos estos eran femeninos y todos aparecían figuras femeninas, mientras que normalmente si se hablaba de ríos se representaban figuras mitológicas masculinas. Y esto es toda herencia de los cartógrafos griegos, ptolemaicos y de dónde viene toda esa historia. Es decir, no viene de unos marinos que un día en 1500 decidieron poner nombres femeninos a partir de este punto, sino que es un elemento muy antropológico que el señor Hugo podría desarrollar en otra nueva conferencia, pero no quisiera quitarles más tiempo. Muchas gracias por la pregunta. Dos comentarios al respecto. Cuando escogimos el nombre, además, María Josefa Sanfuentes, que aparte de ser mi directora de tesis, es cronista de esta villa, nos dio enhorabuena porque aparte, ella tiene su casa en Candás, tiene una cultura marinera muy importante, etcétera. Y nos decía que efectivamente, que por ejemplo al mar, la gente de interior lo suele llamar el mar, pero los marineros siempre la llaman en femenino, es decir, para ellos es mujer y no hombre. Y una apreciación también importante, hemos cometido una enorme injusticia tanto en la exposición de Paco Mellén como en esta, y apenas mencionar a su yerno, a Pedro Menéndez de Valdés. Y en la exposición pudimos introducir también un retrato de este personaje, que también es propietario de él, el conde de Revillagigedo, y es otro personajazo. Es decir, que si quisiésemos hacer la segunda parte, si alguien se anima a contratarnos, nosotros estaríamos felices. Simplemente vamos a dar unos cuantos datos. Este señor se forja en el tercio de Nápoles, el que crea el Gran Capitán, con lo cual tiene una experiencia verdaderamente increíble. Luego vuelve para España. Pedro Menéndez no quiere que vaya con él, porque obviamente si le pasa cualquier cosa, ella tenía una hija, y esa hija pues podía quedarse en cierto modo desatendida, desamparada, con lo cual no estaba demasiado interesado. Fue alcalde de La Habana y uno de los primeros constructores de Castillo del Morro, ni más ni menos, y luego todavía tuvo tiempo para participar en la famosa Gran Armada como adelantado de la Escuadra de Andalucía, en la cual le prendieron y terminó siendo uno de los prisioneros ilustres del famoso Big Bang de Londres. La Torre de Londres. La Torre de Londres. Conclusión, también tiene una historia apasionante que a ver si algún día tenemos ocasión
Hay de tomar en serio. para unas cuantas temporadas. Sí. Efectivamente. Y todos estos metidos en el mismo contexto, es decir, había reuniones que estos personajes los tenían todos en la misma habitación. Hay que ser también consciente de esto, que Pedro Menéndez podía tener una reunión con Herrera y aquí estaban con los documentos que les había mandado Galileo Galilei. Es decir, tenemos que ser conscientes que en aquel momento había cierta capitalidad, no tanto de lo que sucede en la historia, sino de las otras partes, de la ciencia y del arte que también estaban en España. Entonces eso tampoco lo podemos olvidar. Y de hecho, última anotación importante, porque tenemos muchas más, si queréis, es que Pedro Menéndez generó una escuela aquí en Avilés. Descubrimos ni más ni menos que 3 cosmógrafos en Avilés. Tener 3 cosmógrafos en aquella época en Avilés era un verdadero lujo. Es decir, que en cierto modo había una escuela de navegantes y de científicos. Bueno, pues nada, agradeceros otra vez, encomiadamente, vuestra presencia aquí, vuestra amenidad, vuestro rigor, y quedamos emplazados para más cosas. Pero bueno, ya nos tomaremos un café como la otra vez, un par de horas hasta que nos echen. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, una... Muchísimas gracias.